NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Como recordarán, estamos estudiando el sacramento del bautismo y ya prácticamente hemos llegado al final. Retomamos nuestro catecismo, por favor, en el número 1267. 1267. Como recordarán, ya la semana pasada vimos este número y el siguiente. Y el catecismo, a través de estos números, nos recuerda uno de los efectos del bautismo. Es el efecto de que a través del bautismo somos incorporados a la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el bautismo nosotros pasamos a ser miembros entonces, no solo de la Iglesia, digamos así como institución, sino de la Iglesia que es cuerpo de Cristo. Pasamos a ser miembros de este cuerpo. En otras palabras, pasamos a ser miembros también de Cristo. Somos incorporados a la Iglesia por el bautismo, hechos miembros del cuerpo de Cristo resucitado y en consecuencia insertados también en la vida de la Trinidad. Y si somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, nos sigue diciendo entonces el catecismo, somos miembros también del pueblo de Dios. El único pueblo que Dios ha constituido como el pueblo de su propiedad, el pueblo de su heredad. En la tierra hay muchos pueblos, pero no todos los pueblos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de los bautizados. Es ese pueblo que subsiste hasta nuestros días en la iglesia que Jesucristo fundó y que, como tantas veces lo hemos dicho y nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, esta iglesia subsiste hasta hoy en la Iglesia Católica, que tiene por cabeza visible al Papa y en cada diócesis, en cada jurisdicción eclesiástica, tiene como vicario de Cristo al obispo, que pastorea, que guía a la iglesia con la colaboración de los sacerdotes, pero también de religiosos, religiosas y de laicos que cooperan con el obispo en esta linda tarea de ir conduciendo al pueblo fiel, al pueblo de Dios, hacia la eternidad, hacia esa vida eterna para la que hemos sido creados. Nosotros entonces somos un pueblo, dice un salmo, distinto a todas las naciones. Somos un pueblo que está conformado por personas de distintas razas, de distinto sexo, de distinta condición social, cultural, económica, de distintas comunidades de distinta ubicación geográfica, pero todos formamos el único cuerpo de Cristo y formamos el único pueblo de Dios que peregrina por este mundo caminando hacia la plenitud del cielo. Los bautizados, nos dice el número 1268, entonces pasamos a ser como unas piedras, pero piedras vivas, para la edificación de un templo espiritual. Ese templo que en el Antiguo Testamento estuvo prefigurado en el templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios y que, gracias a nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, ya no se trata de un templo material, sino de un templo espiritual. Ese templo conformado por todos nosotros los cristianos, por todos nosotros los bautizados, templo en el cual, pueblo en el cual habita entonces el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia, queridos hermanos y hermanas, no es una institución humana o meramente humana, una institución humana cualquiera, no. La Iglesia tiene, sí, este componente, digamos, material que somos nosotros, los seres humanos que la conformamos, pero también tiene un elemento espiritual, que es el Espíritu Santo, que es justamente este Espíritu que nos une a Cristo y que en consecuencia nos une entre nosotros. Dice el apóstol San Pablo, justamente, que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene su importancia y todos estos miembros están unidos entre sí
a través de los tendones, a través de diversos elementos del cuerpo humano, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Está conformada por muchos miembros. Cada miembro tiene sus propios dones, sus propios carismas, y todos nosotros estamos unidos entre nosotros por unos vínculos que derivan del Espíritu Santo. Y es este mismo Espíritu Santo el que nos une entre nosotros, el que siendo muchos hace de nosotros un solo cuerpo, y al mismo tiempo ese mismo Espíritu nos une a Cristo, que es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Por eso, fíjense, es muy importante que tomemos en cuenta lo que nos va a decir el número 1269 del Catecismo, que es donde yo quisiera detenerme más ahora. Dice así: hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a aquel que murió y resucitó por nosotros. Quisiera que nos detengamos en esto, queridos hermanos y hermanas. El otro día conversaba con un sacerdote y me decía que muchas veces los mismos fieles católicos no terminan de ser conscientes de lo que significa el sacramento del bautismo. Y es posible que tal vez muchos fieles efectivamente no se terminen de dar cuenta de esto. Usted y yo, por el bautismo, ya hemos dejado de pertenecernos a nosotros mismos. Y es una cosa grande, es una cosa bella, queridos hermanos y hermanas, porque tú ya no te perteneces a ti mismo. Yo no me pertenezco a mí mismo, pero ¿a quién pertenecemos? Pertenecemos a uno que no es un ogro, a uno que no es un dictador. Pertenecemos, dice San Pablo, esa es la cita del Catecismo, pertenecemos a aquel que por nosotros murió y resucitó. Pertenecemos a Jesucristo, y con Jesucristo pertenecemos al Padre. Somos el pueblo, repito, de su propiedad, de su propiedad. Tenemos un dueño, no somos como perritos sin dueño que andan por la calle, que andan por el mundo. No, tenemos un dueño, y este dueño es Dios. Es un Padre bueno, es un Padre que nos ama, es un Padre que quiere cuidarnos día a día, que quiere protegernos día a día, que quiere alimentarnos día a día con su Espíritu Santo, que quiere hacernos partícipes cada vez más de su propia vida divina. Importante entonces, hermanos, ir tomando conciencia de esto. Un buen cristiano sabe que no se pertenece a sí mismo y que en consecuencia está en este mundo no para hacer lo que se le ocurre o lo que le provoca, no, estamos en este mundo para hacer la voluntad de aquel que por nosotros ha muerto y ha resucitado, hacer la voluntad de aquel que por nosotros ha dado su vida hasta derramar su última gota de sangre para rescatarnos de la muerte, del pecado, y para rescatarnos también de esa muerte eterna del infierno. Y en este sentido nos sigue diciendo el Catecismo entonces que nosotros los cristianos estamos llamados a servir a los demás. El ser cristiano, hermanos, es una misión. Los cristianos vivimos en misión permanente, las 24 horas del día. Dios nos ha elegido para ser cristianos, para que podamos hacer presente al mundo su amor, para que podamos hacer presente al mundo su misericordia. Estamos llamados a amar a aquellas personas que nos rodean, a aquellas personas con las que nos relacionamos, y amándolas, hacerles presente el amor de Dios con nuestras obras y también con nuestras palabras. Es decir, todo cristiano es no solamente un discípulo de Cristo, como dice el documento de Aparecida, y le gusta tanto decirlo al Papa Francisco, no solamente somos discípulos, sino también somos misioneros, misioneros con Jesucristo, misioneros del Padre, llamados, elegidos por Dios para anunciar al mundo la buena noticia de nuestra salvación, la buena noticia del amor misericordioso de Dios, que todo lo perdona, que todo lo excusa y que, repito, todo lo que quiere hacer con nosotros es darnos su propia vida divina, darnos su felicidad eterna. Y en este servicio y en esta misión que consiste en la vida del cristiano, ahí donde quiera que se encuentre, no solamente el sacerdote, el obispo o la religiosa, sino también los laicos, ustedes, en sus casas, en su trabajo, en el ámbito familiar o social, en el barrio. Esta misión requiere de una guía, Y por eso decíamos hace un momento que el Papa
es la guía que Dios ha elegido para conducir a toda la iglesia, a todo el pueblo fiel, hacia la plenitud del reino de los cielos. Pero el Papa naturalmente está en Roma y no puede tener esa relación, esa llegada directa a todas las comunidades cristianas que conformamos la única iglesia de Cristo. Entonces también Dios, esto ha sido instituido por el mismo Jesucristo, así como instituyó a Pedro, no lo instituyó solo, sino lo instituyó como cabeza de un cuerpo que era el Colegio de los Apóstoles. Y ese Colegio de los Apóstoles tiene una actuación en cada generación, también en la nuestra, a través de lo que se llama el Colegio Episcopal. Los obispos somos los legítimos pastores, elegidos por Dios para conducir a la iglesia a través de las vicisitudes de este mundo, cada obispo conducir su diócesis en comunión con el Papa, que dice que nos da las pautas, las orientaciones a nivel mundial. Cada obispo en su diócesis es el pastor que conduce a los fieles, repito, por el camino de la verdad hacia la vida eterna. Nos lo dice entonces así el catecismo. Por tanto, el bautizado está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Este tema de la docilidad y la obediencia a los pastores, que es tan importante y que hoy día tantos quieren cuestionar y sobre el cual continuaremos después de una breve pausa. Decíamos entonces, queridos hermanos y hermanas, que nosotros por el bautismo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios, y que nuestra vida es una misión. Toda la vida de la iglesia y los cristianos que la conformamos es una misión. Y para guiarnos en esta misión y para guiarnos hacia el encuentro de Dios en la plenitud del cielo, Dios ha puesto entonces a los legítimos pastores, comenzando por el Papa, que nos guía a nivel de toda la Iglesia Universal, y por el obispo en cada iglesia local o en cada diócesis, como comúnmente la llamamos. Y entonces el Catecismo nos recordaba en este número 1269 la importancia de que los fieles, los bautizados, seamos dóciles. Todos nosotros, ustedes y yo, dóciles al Papa, dóciles al Papa, a sus enseñanzas, a su magisterio, a su guía. El Papa nos dice, vamos por acá, vamos todos detrás de él. Y al mismo tiempo, cada uno en su diócesis, dócil y obediente a su obispo. Porque el obispo, queridos hermanos, no es como una autoridad civil que se puede elegir por votación y que podemos, digamos así, elegir bien o equivocarnos. El obispo es elegido por Dios, es llamado por Dios. Y al ser llamado, y el obispo al aceptar esa llamada, recibe por la ordenación episcopal un don muy especial del Espíritu Santo. Los obispos entonces, cuando nos guían movidos por el Espíritu Santo. Y por eso yo soy obispo y les digo de todo corazón, por eso es tan importante que los obispos nos dediquemos mucho tiempo cada día a la oración, que seamos movidos por el amor a Dios y el amor a los fieles. Y es una cosa, lo comparto con ustedes, muy bonita. El poder vivir ya no para uno mismo, sino en este caso vivir para servir a la iglesia, para servir a la gente, para servirlos a ustedes. Y no tener una vida propia, sino vivir las 24 horas del día como un pastor guiando a su rebaño. Es una experiencia realmente muy bonita y muy bella. Y entonces nos dice el Catecismo que los fieles han de dejarse guiar. Y les decía hace un momento que lamentablemente hoy día esto es tan cuestionado. ¿Por qué está tan cuestionado? Porque algunas veces, aún sin darnos cuenta, ese espíritu del mundo, eso que el Papa Francisco llama la mundanidad, se mete también en la iglesia y se mete en el corazón de algunos fieles. Y es realmente doloroso escuchar o leer a personas que se dicen católicas y que dicen yo soy católico,
tengo no sé cuántos hijos, voy a misa los domingos, pero yo no estoy de acuerdo con que la iglesia no acepte el aborto, o yo no estoy de acuerdo con que la iglesia no acepte el matrimonio entre homosexuales. No estoy de acuerdo con esto, pero yo sigo siendo católico. Habría que preguntarnos si ciertamente uno sigue siendo del todo católico cuando rechaza las enseñanzas de la iglesia, que no son enseñanzas inventadas por la iglesia, sino que tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras y en toda la tradición de 20 siglos de iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todos aquellos que se dicen católicos lo son en su vida cotidiana, en el día a día, aunque puedan ir a misa. Probablemente algunos irán a misa, no sé cuántos, pero esto no nos califica necesariamente como católicos. De hecho, fíjense, lo dirá más adelante, el número 1272 y luego todavía terminando el número 1274. ¿Qué es lo que nos dicen estos números? Estos números nos dicen que efectivamente por el bautismo hemos sido sellados como miembros del pueblo fiel, sellados como hijos de Dios. El bautismo imprime en nosotros un carácter que es, para entendernos así, como un sello de que pertenecemos a Dios. Pero ese sello, nos dice el número 1274, fíjense, citando a San Agustín, dice, este sello es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, o sea, para el día en que nos toque ya partir de este mundo. Y, citando también ahora a San Ireneo de León, nos dice el Catecismo, el bautismo en efecto es el sello de la vida eterna, pero ese sello no actúa por sí solo como si fuera magia. Nos sigue diciendo el Catecismo, el fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, aquel que permanezca fiel a las exigencias del bautismo, podrá morir marcado con este signo de la fe y, en consecuencia, esperar la visión bienaventurada de Dios y la resurrección. Es decir, que el sello del bautismo no basta por sí solo, queridos hermanos y hermanas. Esto es muy importante. Con el bautismo experimentamos esa gratuidad del amor de Dios que sin mérito de nuestra parte nos extirpa el pecado original y nos dona su Espíritu Santo. Pero a partir de ahí, este Espíritu Santo, este sello que hemos recibido, debe ser custodiado por nosotros. ¿Y cómo se custodia este sello? Se alimenta en primer lugar, lo ha dicho también el número 1269, volvemos al 1269, nos decía el Catecismo que el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia y en primer lugar recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por otros auxilios espirituales de la Iglesia. Es decir, fíjense ustedes, este sello nosotros estamos llamados a custodiarlo con la ayuda de la Iglesia que nos debe predicar la palabra de Dios, nos debe administrar los sacramentos y nos debe dar otros medios para que nosotros podamos custodiar este sello y en consecuencia vivir, como dice el número ahora 1270, vivir y participar en la actividad apostólica y misionera de la Iglesia, participar en la actividad apostólica y misionera de la Iglesia. Es decir, el sello del bautismo es algo enorme, grande, hermanos. Es una cosa realmente que es difícil explicarlo con las solas palabras. Es algo tan grande porque nos configura con Cristo, nos hace partícipes ya de la vida divina, pero al mismo tiempo ese sello no basta por sí solo. Nosotros tenemos que responder a esa gracia sacramental alimentándonos con la palabra, alimentándonos con los sacramentos, participando en la vida de la Iglesia, no solamente en la misa dominical, también en las obras que hace la Iglesia, las misiones, o participar como catequistas, participar de una manera u otra en las actividades de la parroquia y al mismo tiempo en las obras de caridad, sea obras de caridad institucionales, la Cáritas parroquial, o nuestras obras de caridad, las que realizamos en nuestra vida cotidiana, dando limosna a un pobre, dando buen consejo a quien lo necesita, cargando tantas veces con los pecados de los demás, personas que nos rodean, en fin, todo esto está muy bien, pero además, fíjense, todo esto dentro de un contexto que es muy importante
y que yo se los digo no en función mía, hermanos, porque yo estoy haciendo un servicio como arzobispo de Arequipa y viviré, sabe Dios, cuántos días, no sé si algunos años más, nadie lo sabe. No lo digo por mí, sino lo digo por ustedes, por ti, que es muy importante como cristiano la obediencia a los pastores. Y si el Papa nos enseña que el aborto es un crimen enorme y es un pecado gravísimo, pues aceptar esa enseñanza, porque esa es la enseñanza de la verdad. Y si el Papa nos dice que la ideología de género, que ahora se quiere meter en los colegios, una cosa horrible, que tantos padres de familia no hacen nada y están destruyendo a sus hijos, haciéndoles creer cosas horribles que son contrarias a la verdad, y entonces si el Papa nos dice que la ideología de género es algo perverso que destruye a la familia y que destruye a los niños y a los jóvenes, entonces nosotros como católicos no podemos permitir que a nuestros hijos se les transmita esa ideología que les va a hacer daño. Como dice San Pablo, y esto es fundamental, hermanos y hermanas, hemos de cuidar que no se meta en nosotros la mentalidad del mundo. Algunas veces creemos que hay que estar a la moda y que la moda es cualquier cosa que se nos propone. No, hermanos, no hay que estar a la moda si la moda va contra el bien, si la moda va contra la verdad que Dios nos ha revelado ya desde el Antiguo Testamento y revelación que ha llevado a su cumbre en el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo, y que para el día de hoy, para nuestra vida cotidiana, nos la transmiten el Papa y los obispos, es decir, aquellos pastores que el mismo Dios ha elegido para guiar a su pueblo. Entonces, decíamos, el bautismo tiene, sin duda, para nosotros es un don enorme, pero tiene también una responsabilidad por parte nuestra, que es alimentar ese Espíritu Santo que hemos recibido a través de la palabra, a través de los sacramentos y a través de nuestra vida, digamos así, nuestra vida cristiana, las obras de caridad, las obras misioneras que podamos realizar, pero al mismo tiempo tenemos también el derecho de que nuestros pastores nos atiendan. Y esto, queridos hermanos y hermanas, les da a ustedes esa facultad y la necesidad y el deber y el derecho de ir a la parroquia, a pedir al sacerdote la confesión, de ir a la parroquia a participar en la Santa Misa, a poder acceder al sacramento de la Eucaristía y de la comunión. Entonces, de esta manera, no son solamente obligaciones, sino también, ¿no es cierto?, derechos que todos ustedes y yo, como fieles cristianos, también tenemos de que la Iglesia nos asista, nos alimente, nos eduque, nos forme en la fe y nos vaya guiando hasta la vida eterna. Finalmente, entonces, queridos hermanos y hermanas, terminamos ya esta parte de nuestro catecismo con el sacramento del bautismo. Le hemos dedicado varios encuentros porque es el primer sacramento, es la puerta de entrada a la Iglesia y es sin duda el sacramento que todos necesitamos para poder tener la posibilidad de alcanzar la vida eterna y alcanzar la plenitud del reino de los cielos para el cual Dios nos ha creado y para el cual Dios nos ha elegido y nos ha introducido en su Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Custodiemos entonces el sello de nuestro gracias. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.